Bienvenidas a otro episodio de 40 y 50 Radiante y Real. Bienvenidas a un capítulo más y les cuento que hoy tenemos de regreso a una personita muy especial. Ella ha hecho de las emociones y su impacto en el cuerpo la misión de vida y la misión de su práctica. Ella es descodificadora biológica y, como dije, tiene su propia práctica y se ha dedicado a estudiar y a informar y a hacer terapias acerca de todo lo que hacen las emociones en nuestro cuerpo y cómo se reflejan. Y esa persona hermosa que tenemos hoy es Sandrita. Gracias, muchas gracias, chicas. Un placer nuevamente verlas. Ajá. Gracias por la invitación nuevamente, chicas. Es un placer. Aprendimos tanto con la Gracias. primera vez que viniste que te teníamos que tener de regreso. Ay, muchas Sí, gracias. Lo gracias aprecio por mucho, aceptar la nuestra verdad. invitación de nuevo. Gracias, chicas. Un placer estar aquí. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Muy Cuéntanos un poquito de cuál ha sido tu historia como inmigrante en Estados Unidos. Bueno, mi historia es muy curiosa ahora. Antes yo la veía como el peor drama. Yo pensaba que era la que había vivido el peor drama de la vida. Ajá. Yo nací en Guadalajara, yo soy tapatía. Yo siempre tuve una vida donde yo creía como que yo la divido en una burbuja, todo bonito, perfecto. Estudié turismo. Mis papás, pues eran muy buenos papás, siempre estaban al pendiente. Sí, con sus problemas ellos, pero siempre como que viví una vida muy bien. La verdad es que me gustaba mucho vivir en Guadalajara, disfrutaba mucho. A mi esposo me casé, empecé con lo de las emociones, creo que desde ahí, porque me empezó a dar depresión posparto. Oh, wow. Y yo dentro de mi burbuja sabía que algo no estaba tan bien. Sabía que yo necesitaba otra cosa, porque me esforzaba, tuve otros negocios, yo hacía eventos, barras de postres, organizaba eventos en Guadalajara. También me iba bien, pero siempre sentí como esta espinita de que algo no. Entonces, un día nos pasa algo con el narcotráfico, nos amenazan y tenemos que huir de ahí, de Guadalajara. Wow. La situación fue muy compleja porque ya venían amenazando a mi esposo, ya lo estaban extorsionando y de repente nosotros, bueno, de un día para otro tuvimos que irnos. Wow. Fue insostenible la situación. Nos venimos a Estados Unidos, pero sin nada. Nosotros acabamos de comprar casa, él iba muy bien, y todo un día se terminó. Nos tuvimos que venir con mis suegros. Wow. Pensamos que podíamos regresar allá. Teníamos como esa idea de que tal vez era por un tiempo mientras todo se calmaba y no, fue peor, nos quitaron todo. A mi suegro le quitaron todo, también su patrimonio de muchos años. Wow. Y nos quedamos aquí sin dinero, empezamos a trabajar desde abajo. Mi primer trabajo cuando llegué, bueno, yo me acuerdo que yo llegué con mis hijas, como yo estaba escondida en México. Primero se vino mi esposo para ver si todo se acomodaba, porque era de parte de la familia de mi esposo, lamentablemente. Okay. Y yo estaba escondida, me vine para acá después. Y cuando llegué aquí, pues lo primero que vi era así como, bueno, vas a dormir en el suelo, en una colchoneta, como pasamos muchos migrantes. Wow. Y ya tienes un trabajo, vas a trabajar, pero hay un trabajo de dishwasher. Entonces para mí fue como súper impactante y yo no quería vivir así. O sea, era como, yo decía, es que a mí la vida me odia, o sea, Dios me odia porque eso no es justo. Siempre he tratado de hacer las cosas bien. Y entonces, pues empiezo a trabajar, duré varios años trabajando en cocinas, pero algo no me llenaba. Empecé a tener muchos síntomas físicos y nunca me encontraban por qué. Entonces yo corrí al hospital a urgencias y eran las cuentas enormes de pues lo que te cuesta ir a urgencias en este país sin seguro. Entonces era súper frustrante porque me decían, pues no tienes nada. Y entonces bueno, ahora te vamos a hacer un eco, ahora te vamos a hacer una tomografía, ahora te vamos a hacer, o sea, todos los estudios que había los tenía que pagar, pero no había nada en mi cuerpo. Y entonces yo siempre cuento esto de que todos los días lloraba. Yo duré 2 años llorando todos los días, todos los días.
porque yo no le encontraba sentido, porque mucha gente siempre decía, tómale el lado bueno, pero decía, o sea, ¿dónde está el lado bueno? O sea, trabajo, o sea, toda mi intención de ser mamá y de estar con mis hijas era trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. No las vi, no veía a mis hijas caminar, decir sus primeras palabras, todo eso. Uh-huh. Entonces era muy frustrante y no quería esa vida. Entonces un día, ya cansada, en mi teléfono busqué significado emocional de lo que tenía. Uh-huh. Literal, pues era una gastritis que me quemaba, que era un dolor súper fuerte en el esófago. Claro que yo no... Me costaba tanto asimilar esa situación, ¿sabes? La parte de la asimilación, de aceptar, que literalmente vi que había un curso en el Instituto Ángeles Walder en España, y justamente iba a empezar, haz de cuenta, 2 días después de que yo lo busqué. O sea, era como tipo destino, ahora lo veo. Pero en ese momento, bueno, pues yo busqué la información, me inscribí, dije, bueno, voy a hacerlo por mí, por mis hijas, porque literalmente, aparte, no sé si ustedes sean así, pero todos tenemos un poquito de hipocondríaco, ¿no? Sí, no, luego tenemos algo y luego sí. pensamos que es lo peor. Uh-huh. Y eso me pasaba a mí. Entonces, empecé a estudiar y me gustó, lo hacía para mí, pero luego también va a haber un curso, por ejemplo, de terapia gestal, y también va a haber un curso que va a iniciar de constelación. Entonces, todo lo empecé a prepararme más. Ya llevo pues 5 años con eso, trabajando y estudiando, y me gusta mucho. Yo no pensaba hacer las terapias, okay, pero cuando empecé a ver el resultado con mis compañeros, con las personas que trabajo, dije, es que esto es aparte conmigo, porque uh-huh, a mí me rediseñó toda la forma de pensar. Ahora lo veo de otra manera. Si mis hijas se enferman, ya no corro al pánico, okay, sino que veo más o menos de dónde está partiendo esa emoción que están viviendo ellas. Y entonces eso me ha ayudado a ser una persona diferente. O sea, soy otra persona, okay, literalmente. Soy otra versión de mí. Creo que me tenía que pasar todo eso para volver a reencontrarme, que me ha costado mucho trabajo, eso sí, okay, porque es como que te crea tanta conciencia que obviamente ya sabes que te tienes que hacer cargo de todo lo que te pasa o de todas las situaciones que vives. Que eres como la responsable. Ya eres la responsable, ya no estás en la niña, ya no estás en la herida, ya no estás en ti. Entonces eso te hace ser una persona mucho más consciente, más empática, juzgas menos, estás como en otra dirección, sabes lo que quieres, lo que no quieres, estableces límites más claros. Y todo eso me ha ayudado este tipo de terapia. Wow. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que llegaste hasta ahora? Yo llegué en el 2017. Okay. Porque a veces nos gusta mostrar eso, porque ya, pues ya te vemos aquí realizada con tu negocio, entonces todo toma tiempo. Claro, toma años. Yo llegué en 2017 y empecé a estudiar justo en la pandemia. Uh-huh. De hecho, en cuanto dijeron que pasó, o sea, que todo se cerraba, yo trabajaba, bueno, el último trabajo que trabajé fue en un restaurante de aquí de Denver que se llama Shanahan's. Ya no existen, ¿no? No tengo idea. Sí, me acuerdo de esos restaurantes. Sí. Mi esposo me dice, ¿tú trabajaste? Y yo, no quiero recordar. Claro, yo sé que es un trabajo, pero de repente era frustrante porque tenía compañeros que me decían, por ejemplo, mira, ¿de qué te sirvió tanto estudiar si sigues siendo una gata igual que nosotros? O sea, cosas así. Me enfrentaba a muchas cosas así. Me enfrenté a acoso sexual y a muchas situaciones que de repente las personas no sé, como que sientes que tienes que aprender a vivir con eso. Y es súper, súper duro. ¿Como que resignarse? Sí, o sea, es muy frustrante, es como parte de lo que tienes que aprender y vivir, pero es duro al mismo tiempo. En algún momento en esa situación, Sandra, que es muy interesante, ¿no pensaste, yo no quiero seguir aquí viviendo así? Todo yo el no tiempo. Quiero. Yo ya quiero irme, yo no quiero esto, esta no es con lo que yo puedo vivir. Claro, y el irme no era irme a otro país o regresarme a México, era yo ya me quiero morir, solo que volteé a ver a mis hijas. Okay. O sea, yo literal siempre digo que yo, por ejemplo, iba manejando y yo decía, yo quiero tener algún accidente o algo que me mate, yo no quiero estar aquí. Wow. Entonces, sí era así, era llorar, era
reclamarle mucho a Dios, me alejé muchísimo de esta parte espiritual, porque yo decía que era muy injusto que a mí me pasara eso cuando había intentado hacerlo todo bien, como había dicho. Entonces, creo que ahí es donde sí, eso es lo que más me pesaba, la depresión, porque aparte no podía ser tratada con ningún psicólogo, porque obviamente no conocía ningún psicólogo en español, era muy caro, las citas eran muy espaciadas, no, o sea, yo no quería, o sea, no podía, entonces como que traté de sobrellevarlo yo sola. Sí. Y eso fue más difícil porque me causó todavía mucho más. Por eso en la descodificación, cuando la estudié, aunque es una terapia complementaria que no sustituye ningún tratamiento médico ni psicológico, es más rápida porque vas al trauma. Entonces yo iba trabajando y iba desconectando todos esos momentos de trauma que iba viviendo, que había vivido, que los ataques de pánico, que cuando se apareció alguien en mi casa, que cuando nos mandaban un mensaje de tus hijas se van a morir, ya sabemos en qué escuela están, todo ese tipo de cosas las empecé a trabajar desde ahí. Desde el ir desconectando todos esos momentos que a mí me causaban tanto estrés. ¿Y cuándo fue el día que dijiste, hoy empiezo mi práctica? Hoy empiezo a ayudar a otras personas con esto. Una, cuando vi que mi familia no me apoyaba tanto. Ok. Que toda mi familia me veía con ojos de, ¿y esta qué? O sea, estás perdiendo el tiempo. Eso no existe, que no existe, qué raro, esto es brujería. Desde ahí, uno fue el orgullo, porque como buena tapatía soy muy orgullosa. Entonces, entre más me digas que no, más lo voy a hacer así. Y esa fue una. Y la otra fue porque, pues literal, no tenía dinero para costear doctores. Y y todo el mundo siempre, en mi familia todo el mundo tenía síntomas todo el tiempo, por lo mismo que, no sé, mi esposo cada rato se enfermaba, yo también. Entonces yo empecé a hacer la práctica con mis amigas y eso, y dije, bueno, lo voy a hacer, pero yo seguía trabajando. Hasta que un día ya me cansé de trabajar en lo mismo, no veía que hubiera futuro, no veía que iba a ir a ningún lado. Yo le echaba como muchas ganas al trabajo, pero yo decía, bueno, es que yo de esta cocina no voy a salir. Entonces le dije a mi esposo, yo no sé, necesito que me apoyes por lo menos un año para enfocarme en qué voy a querer. Tengo muchos años sin saber cuál es mi propósito de vida, deprimiéndome constantemente porque siento que de aquí no salgo, sintiendo que no soy suficiente. Siempre, o sea, tengo 30, en ese tiempo tenía 30 y tantos, y yo digo, me siento como una señora de 50 años. Y le dije, ya estoy muy cansada de esto porque ni yo avanzo, ni te dejo avanzar. Cuando te empieza a ir bien, yo voy y hago algo para que, o sea, como para que tú me salves a mí. Entonces, yo ya estaba muy cansada de eso. Y entonces pusiste tu práctica. Entonces le dije que iba a hacer eso, que si me apoyaba, y él pues siempre ha sido, la verdad, muy buen esposo, siempre me ha apoyado mucho y me dijo, sí, ¿quieres que rentemos algo, una oficina, algo que te...? Le dije, pues sí, vamos haciendo algo que le dé como más forma. Qué bonito, ahí nació todo. Y ahí nació todos los recursos financieros fueron de tu esposo y tuyos. Sí, ajá, los dos. Sí, de los dos. Yo mientras trabajaba un rato y ya lo empecé a hacer, después ya lo hice más bien como pura práctica de constelaciones. ¿Y cómo se sintió dejar ese trabajo de dishwasher? La vida me llevó otra vez. Fue cuando la vida me reforzó que yo tenía que hacer. Cuando la vida te da cambios, es que ya necesitas hacer cambios urgentes. Hay dos opciones. O la vida te va avisando y tú los haces conscientemente, o los haces rápido, sin que lo pienses, y a veces de la manera más fea. Y obviamente la vida ya me decía que no estuviera ahí, ya no había buena relación con mis jefes, ya yo iba cansada. Y un día fue muy chistoso, y ahorita lo digo chistoso, pero en ese momento no se me hizo nada chistoso. Y era un día de mayo, 20 y tantos de mayo, que nevó, no sé por qué nevando en mayo, así ya sabes, esas nevadas súper raras. Colorado. Voy subiendo, hay una rampa en mi casa, había una rampa. Voy subiendo y mi carro se queda ahí y se regresa. Entonces choco. Ay, Sandra. Así para ir a trabajar, sí. Entonces ya ahorita sí da risa. En ese momento fue
¿Cómo? Entonces mi carro se desbarató porque obviamente di el latigazo. Y entonces yo venía pensando, justo saliendo de reversa para ir a agarrar la rampa, dije, estoy harta, ya no quiero ir a trabajar. Eso dije. Y entonces... Y el universo te escuchó, Y el universo dijo, ¿no? ok, no vayas. No vayas. El universo me dijo, no vayas. Cuidado con lo que deseas, dicen por ahí, sí, ¿no? totalmente. Entonces dije, claro, es que esto es lo que... O sea, y me fue muy mal. Entonces cuando llamo cuando regreso a mi trabajo, unos días después me dicen, ay, aquí nos dio mucha risa cuando chocaste, porque no sé cómo lo platicaría yo en mi inglés. Ah, ok. Y dije, híjole, es que ellos no van a estar preocupados nunca por mí. Y yo siempre estoy preocupada por mi trabajo y hacerlo excelente. Híjole, ¿por qué estoy aquí? Y entonces ya dije, no. Increíble, ¿no? Y en ese momento yo decidí, Dijiste no más. no, ya no más. Increíble lo que tiene que pasar, ¿no? Cómo todo se alinea. Sí, exactamente. Todo se alinea. Todo se alinea. Bueno, y ahora hablando de tu práctica. Así. Desde el punto de vista de tu práctica, yo quisiera vamos a entrar en tema de la menopausia, que es algo que te está apasionando, nos estabas contando. Sí. Desde tu punto de vista profesional y personal, para ti, ¿qué es la etapa de la menopausia? Bueno, la etapa de la menopausia la podemos definir, bueno, yo la definiría en este caso como un espejo de conflictos emocionales que tenemos. Ok. Las mujeres, si lo veo desde la descodificación. Okay. Si no lo veo desde la parte médica, que es la parte en la que la mujer deja de producir ovarios y el estrógeno y las hormonas y todo eso. Literalmente es una serie de conflictos que las mujeres estamos viviendo, pero no estamos viendo. Okay. Estamos viendo el síntoma, el dolor, la frustración, todo el carácter, pero no estamos viendo qué estamos viviendo y por qué nos está pasando. Okay. Yo había hecho, no sé si hice la acotación la vez pasada de cuando nosotros, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, cada quien experimentaba diferentes síntomas. Sí. Y muchas veces tenía que ver con la forma en la que estaba viviendo la persona o cómo lo vivía, ¿no? Y bueno, aquí es exactamente lo mismo. Yo he estado viéndolo desde ese punto. Desde cómo lo vives tú, qué síntomas tienes, cómo es tu relación en la pareja, cómo es tu relación con tus hijos, cómo es la relación, o sea, porque la mujer está experimentando un montón de cosas. Muchas estamos experimentando que nuestros hijos son adolescentes. Muchas están experimentando que sus hijos se van de la casa, se casan o están como ya no eres esa mamá que necesitan, ¿no? Se van. Otras mujeres tenemos miedo a qué vamos a hacer en el futuro. En qué vamos a trabajar, qué va a ser de nosotras. Muchas mujeres también en esta edad se divorcian y tienen que volver a empezar de nuevo. Entonces siento que es más bien todo este cúmulo de elementos lo que está haciendo que las mujeres estemos viviendo de esa manera. Y aparte, bueno, no hay tanta información de la menopausia, no hay una... ¿cómo se llama? Una carrera específica para eso. Pero sí creo que ahorita con las redes sociales y toda esta información o este tipo se empieza a dar más a conocer y ya las mujeres ya nos empezamos a sentir parte de algo, ¿no? Ya no lo vives tan en soledad, pero siento que es eso. Sí, ya ahora hay como más validación, ¿no? Claro. De lo que implica las emociones y físicamente los síntomas físicos. Aunque todavía hay muy poca información. Sí. Vamos por buen camino, pero todavía falta muchísimo. Todavía falta muchísimo, exactamente. Sí, y muchas mujeres piensan que esta etapa es como de cierres. Tú lo ves como un renacer. Explícanos ese punto de vista tuyo. Sí, justamente por eso, porque siento que es como la otra etapa en la que tienes que brincar para poder darle una nueva forma de ver tu vida, ¿sabes? Ahí creo que las mujeres necesitamos hacernos preguntas súper valiosas para poder empezar. Sí siento que es un cierre, pero lo estamos viendo como, lo estamos padeciendo mucho, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo tengo clientas, tengo una clienta que un día yo siempre hago una entrevista y yo le preguntaba cuál es el síntoma que tienes. Y entonces, porque no lo llamamos enfermedad, lo llamamos síntoma. Y me decía, yo padezco de menopausia.
Eso me decía. Y la mujer tiene como 42 años. Y yo le decía, pero ya tienes, o sea, ya pasó la menopausia, que es este proceso de 12 meses sin tener menstruación. Okay. No, tengo síntomas. Y yo, tienes perimenopausia, entonces estás como apenas en el proceso. Pero se me hizo muy curioso toda la información que tenemos, incluso a nivel de creencias, todo lo que nos enseñaron que era, toda la información que no hay, las mujeres todavía lo seguimos viendo de esa manera. Y siento que si las mujeres lo viéramos desde el otro punto, claro, va a seguir habiendo el síntoma, pero si lo viéramos desde otro punto y aprendiéramos a reconocer qué está pasando ahí, nos abriríamos un poquito más. Okay. Mi pregunta ahí sería, eso es muy interesante, Sandrita, porque entonces la cuestión es que esta etapa es un renacer porque es donde vemos en todos los síntomas que empezamos a tener, es una etapa que esos síntomas te están diciendo, este es tu momento de reconocer, tratarte y arreglar todo esto que viene acumulado de todos estos años, ¿sí? Es exacto, como algo así. Es volver a reconocerte desde donde estás, como lo había dicho anteriormente. ¿En dónde estás ahorita? Okay. ¿Qué tipo de situación estás viviendo? ¿Pero qué tipo de creencia tienes? Ok, por ejemplo, ¿tienes pareja? Pues sí, pero ¿cómo es tu sexualidad con esa pareja? ¿Cómo la estás experimentando en este momento? No, pues me enseñaron que la sexualidad era mala, o me enseñaron que... Entonces, ¿qué síntomas estás experimentando? ¿No? O mi esposo fue infiel, entonces las mujeres, bueno, tengo sequedad vaginal. Entonces ahí es donde a veces decimos, ok, ¿qué estás experimentando en tu vida que tú no quieres que entre el macho? Porque acuérdate que todo esto es biológico. Sí. ¿Qué síntoma estás viviendo? O estoy viviendo y estoy teniendo más grasa. Ok, ¿de qué te estás protegiendo? ¿Dónde está la grasa? ¿Qué está pasando en tu vida? Entonces siento que esto sí es una manera de renacer si nosotros empezamos a darnos cuenta y hacerlo más consciente y abrirnos más a eso. Entonces cada síntoma en esta etapa, síntoma nos dice algo. Nos dice algo. Y, y nuestro cuerpo es tan sabio y la naturaleza, claro. el Dios, todo, que este es el momento en que tú empiezas a ver todo eso. Cuando ya tú, como tú dices, ya los hijos se están yendo, están adolescentes, todo esto es el momento en que tú puedes decir, todos estos síntomas tienen su razón de ser. Exactamente. De hecho, puse una pregunta que me gustaría como... Claro. Dice, ¿qué pasaría si pudiéramos mirar la menopausia no como un castigo, sino como una invitación a transformarnos? Justo lo que tú me dijiste. Claro que sí se puede. Si dejamos de verla, si dejamos de verla de esa manera. Es una etapa de sanación, entonces. Exactamente. Yo desde donde yo la veo, sí, porque aparte podemos encontrar también la parte de las constelaciones, que es lo que yo trabajo, donde te comento, vamos a preguntarnos qué papel juega la persona en ese momento con respecto al orden, a la pertenencia, cómo se siente en esa familia, sí. Si se siente todavía la mamá o si ya no es esa mamá que tiene que proteger. Y bueno, pues sí, creo que tendríamos que empezar a ver todas esas situaciones, esa cuestión. Esto nos ayuda como a ser más conscientes, como realmente explorar nuestra mente y ser más conscientes. Estaba leyendo que los japoneses le llaman a esta etapa una nueva primavera. Entonces tan solo con esas palabras es como algo nuevo, diferente. Claro. Y siento que también es muy importante como hablarlo de otra manera. Sí. Sí, no tanto como desde el tabú, ¿no? Sino más bien desde el, bueno, ¿y esto qué me quiere decir? Sí. Nosotros nos preguntamos mucho en descodificación, ¿qué te está queriendo decir este síntoma? ¿Qué te está queriendo decir esta parte de tu cuerpo? Y sí siento que la educación que tenemos, claro, a nuestras hijas ya no les va a pasar igual, creo. No creo, sí. No, pero siento que somos como este puente. Siento que nosotras somos este puente entre nuestras hijas y nuestras mamás y nuestras abuelas. Y de nosotros también depende
enseñarlas a vivirlo a vivir desde las niñas, desde su menstruación, desde... Mi mamá siempre ha sido como un alma libre, muy así. Y siempre decía, bueno, es que si el mar se regenera y el mar de repente cada determinado tiempo saca toda esa espumita que saca y se limpia, porque nosotros vemos la menstruación como algo, o sea, de verdad ves, y la mujer empieza con la menstruación y es, ay, estoy en mi menstruación. Ya es un drama, ¿sí sabes? Ay, no, qué horror. O sea, en vez de que lo veas como algo bueno, entonces llega la menopausia y es como, ¿y ahora qué? O sea, vas a perder el ciclo, o sea, literalmente vas a dejar de menstruar y toda la vida te quejaste de eso. Sí. Pero ahora también es un conflicto porque lo vas a perder, entonces realmente estamos viviendo como desde otro punto las mujeres. Siento que no lo estamos viviendo desde donde tendríamos que disfrutarlo, vivirlo, ¿sabes? Y eso también es mucho nuestra educación y lo que nosotros proyectamos a veces. Claro, y también tiene que ver mucho el entorno, ¿no? Totalmente. Porque, pues, si empieza la menopausia y empiezan a decirte que ya tienes tu fecha de vencimiento, ya. Exactamente. Entonces eso es como un trauma para nosotras las mujeres, ¿no? Claro. Porque nos hacen ver la menopausia como dices tú, un proceso no normal y sabio, sino como un proceso de miedo. De miedo. Sí, wow, claro. Qué terrible. Sí, tienes miedo porque obviamente a nivel inconsciente ya no vas a procrear, tienes miedo porque tu cuerpo ya no va a ser el mismo, tienes miedo porque tu sexualidad ya no va a ser la misma, tienes miedo porque lo que habíamos dicho, no sabes a dónde vas, es como que a nivel inconsciente algo te para ahí y sientes que, o sea, como que te cuesta ver del otro lado. Sí, como que hasta aquí, como que hasta aquí llegaste, es como una barrera, ya siéntate y ya empiezas a morir. Cuando exactamente. No, ya lo estamos viendo que no. Entonces es como seguro decir que cada síntoma de la menopausia desde tu punto de vista de descodificación biológica tiene su razón de ser. Sí, claro. Y es solucionable. Todo. Sí, exactamente. Y todo tú puedes, si yo voy contigo y yo tengo estos síntomas, yo puedo encontrar por qué los tengo. Claro, o sea, la descodificación lo que hace es saber desde dónde viene y por qué es y qué es lo que te está queriendo decir. Obviamente esto no sustituye que tú tengas una bolita en el pecho y vayas a ir al doctor. Obviamente eso es diferente, sí. Esto es para saber dónde estás tú, desde dónde lo vives. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen sensibilidad en los pechos, pero luego hay que ver, bueno, ¿qué pasa en el nido? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Dónde están los hijos en ese momento? No, hay personas que viven sofocos, entonces... Ay, sí. Dime qué es eso, porque mira. Claro, entonces esta persona se siente, o sea, desbordada de todas las situaciones que está viviendo en su vida, de emociones y de todo, ¿sabes? Entonces hay que tratar de trabajarlas, de estabilizarlas, como trabajo en eso. La ansiedad, bueno, miedos del futuro. La depresión, estamos trabajando la culpa, la desvalorización, el conflicto territorial y un conflicto de identidad de la persona. Si la persona está viviendo, por ejemplo, ¿qué otros síntomas? A ver, ¿qué otros síntomas podemos ver? Que me ha impactado mucho es que te dicen, bueno, baja el estrógeno y pues tu piel ya no va a estar tan firme y eso. Claro. La carrera hoy en día de la mujer quiere la piel perfecta, no importa la edad. Ese estrés que está creando, no quiero las cirugías, todo, porque no quieren verse en nada y quieren verse como de 20 otra vez. Claro. Para mí es un síntoma que he visto como un denominador común en mujeres de nuestra edad. Claro, eso podría ser un síntoma comportamental. Entonces, las mujeres estamos muy preocupadas por la parte física. Sí. Y eso nos tiene a todas vueltas locas pensando, es que ya se me cayó la cara, y sí, tienes toda la razón. Y esto también viene mucho de la desvalorización que tenemos como mujeres, del no sentirnos seguras y los conflictos que tenemos que trabajar con nosotros mismos, con nuestra autoimagen. Entonces, ¿cómo pasamos esa barrera, Sandra? O sea, tenemos tantas culpas, ¿cómo podemos empezar a pasar esa barrera? Yo a veces les digo a mis clientas, es muy fácil cuando tú sabes porque el síntoma te habla, ¿no? Y entonces si tú dices, a mí yo estoy teniendo muchas
conflictos de dolor de cuerpo, por ejemplo. Ok, ¿por qué te duele el cuerpo? No, pues es que hay una desvalorización, pero también esa persona siente impotencia en su vida o siente obligación. Entonces, ¿qué te está queriendo decir, por ejemplo, las piernas? Es que no quiero avanzar allá, es que, ¿qué te dicen tus manos? Es que no quiero tocar esto, no quiero tomar esto que se me llega. O sea, ¿a qué te estás resistiendo? Y creo que haciendo cada una de las partes conscientes, por ejemplo, tú dices, yo tengo un sofoco, ¿no? Bueno, ¿qué me hace sentir el sofoco? Okay. Por ejemplo, ¿a ti qué te hace sentir el sofoco? No tengo ni idea porque te lo juro que llega Pero así, ¿cómo es la sensación? como un calor desde el pecho, el cuello, la cara y estalló mi cabeza y empiezo a sudar, como... Y no puedo controlarlo, puedo ponerme lo que sea y después viene un escalofrío. Entonces, pero no sé en qué situación porque es de un momento a otro. Claro, entonces ahí es preguntarte, a ver, cerrar tus ojos, conectar con ese dolor o con ese síntoma y o qué estoy viviendo en este momento o qué está pasando. Y a veces pasa después después de cuándo pasa, después de tranquilizarte, después de que solucionaste la situación, después de que... ¿El escalofrío? O sea, no, de cuando empieza el sofoco, ¿cuándo empieza después? O sea, empieza de repente. ¿De repente? Sí, pero es una forma de reparación del cuerpo. Pero previamente, un tiempecito antes, ¿qué pasó? Estabas descansando, te relajaste, dejaste hacer. O sea, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué está causando? ¿Cuál fue el pico? Me pasa mucho cuando no estoy ocupada. Cuando estoy muy ocupada, estoy distraída y me siento de pronto a hacer algo y de un momento a otro. Exacto. Como que entonces empiezo a hacer más cosas otra vez. Digo, no. Entonces, o estoy durmiendo y me relajo, ahí es cuando pasan también. Entonces, cuando empieza, por eso te digo, es un proceso reparatorio. Cuando el sistema parasimpático se tranquiliza, nuestro cuerpo empieza a reparar. Y es en eso y en todo. El dolor viene cuando cuando el cuerpo ya está tranquilito, cuando ya no está pensando en eso, cuando ya se calmó. Interesante, Sandra. Entonces, lo que necesitas ya viene después de esto. Bueno, ¿por qué? Porque yo provoco tener estos picos de cortisol y de estrés tan altos que luego me viene este tipo. Wow. ¿Cómo puedo hacer para tratar de mantener o hacer mis tareas de tal manera que no me generen, o también trabajar con el control o con la perfección, con ese tipo de cosas también? La perfección. Exacto. Wow, qué interesante, ¿no, Rebe? Súper, súper interesante. Ya, mira, ya sabes cómo prevenir los sofocos. Yo estoy aprendiendo bastante. Mira, y esta etapa, tú escribiste algo muy bonito, que le llamas la etapa de la mujer sabia. ¿Por qué le llamas la etapa de la mujer sabia? Porque creo que es el mejor momento en el que tú estás. Cuando ya pasas esta etapa, ya sabes, ya estás bien económicamente. Tus hijos ya los llevaste, ya crecieron. Es momento de dedicarte a ti. Es momento en el que tú te puedes reencontrar contigo misma. Es el momento en el que ya sabes qué quieres, qué no quieres, cuáles son tus límites, qué te gusta con tu pareja, qué no te gusta. Entonces, es un momento en el que necesitas creerte, porque es como la mejor. Tienes todavía un cuerpo bien o un cuerpo, de alguna manera, todavía estamos jóvenes, ¿no? Y entonces siento que tenemos todos los elementos que podríamos como hacer, como que generar que nosotros como mujeres en esta etapa, como que tengamos nuestro éxtasis, o ¿cómo se le dice? Nuestro máximo. Sí, nuestro máximo potencial. Potencial, todo. Creo que es ese momento y es ahorita, pasando. O sea, no esperar hasta que nos llegue, sino todo este proceso, ¿sabes? Desde la perimenopausia, y que cuando tú ya estés en la posmenopausia, que ya no puede seguir habiendo algún síntoma, hayas vivido esta etapa no trágico. Porque conozco muchas mujeres que dicen, es que a mí me fue 10 años malísimo. Sí. Y entonces te quedas ahí, y para las mujeres es muy traumático porque las mujeres lo ven como un momento que ya no puedes repetir, ya no puedes regresar ahí, y a veces dicen, ay, bueno, si no hubiera hecho tanto drama, si no hubiera llegado ahí. Y lo haber hecho tanto en esa etapa. Claro, entonces es como la mejor etapa.
creo yo. Hay que aprovechar, hay que que hacerlo. podemos ver desde otro punto. No mirarlo así. Claro. Para mí esta etapa se volvió, alguien me dijo algo muy bonito, me dijo que esta etapa de por sí es un milagro. Claro. Porque es cada día de verdad encontrarte tú, de verdad que es volver a decir, hola Joana, ¿cómo estás? Te vuelves a ver otra vez, todos los días, claro, porque tú imagínate, estás reconociendo cada una de las sensaciones que lleva tu cuerpo, cada una de las partes porque aparte vemos todo lo malo, ¿no? El carácter, está enojada, pero todo lo bonito también, porque te haces más empática, te haces más consciente, estás más en paz contigo, tal vez ya no estás corriendo como cuando tienes a los niños chiquitos, ¿sabes? Estás en ti, o sea, es la oportunidad como de volver a ti, ¿no? Sí. Y entonces eso creo que es lo bonito, verdad. tienes razón. Y yo tengo una pregunta, desde tu punto de vista de descodificación, también he escuchado mucho la mujer que dice, ya perdí mi sexy, y eso les afecta tanto en su relación sexual, Claro. o si no tienen pareja, les afecta para encontrar una nueva pareja, que es una etapa bonita para volver a encontrar una pareja. Claro. ¿Qué pasa ahí? Porque yo ya perdí mi sexy, ya no soy sexy, ya mi piel, ya mi cabello, ya todo. Y mueren como esa mujer, esa sexualidad femenina empieza a morirse en esa etapa. Claro. Y es muy triste. Sí, siento que es una cuestión muy social también y muy de creencias. Okay. Creo que se enfoca más en eso. Uno, lo que nos enseñaron, cómo nos enseñaron a ver el sexo, cómo nos enseñaron a ver nuestro cuerpo. O sea, yo me acuerdo de mis tías así de tápate, ¿no? Que no se te vean las... ¿Sí sabes? No muestres Los tanto. hombres no te deben de ver. O sea, todas esas creencias que nos van metiendo una. 2, a nivel social, ¿cuál es el estándar físico ahorita de las mujeres? ¿Cuál es la mujer, cómo debe de ser? ¿Sí me entiendes? Perfección. O sea, claro, tiene que tener una piel hermosa, y entonces, obviamente, te empiezas a desvalorizar porque sabes que eso ya no está pasando. Nuestra cultura, de repente, los hombres se fijan más es que se va a fijar en una joven. Sí. Hay miedos también, se va a fijar más en una joven, se va a ir con otra porque tú ya estás vieja, se va a ir con otra porque tú no quieres tener relaciones. Sí. Hay mucho, creo que es miedo, creencias y la parte social. Creo que influye muchísimo, que son cosas que puedes trabajar y quitarlas. Okay. Si tú quieres, porque no es algo con lo que te tengas que casar, sino que es algo que en tu cabeza se desarrolló y tú lo puedes modificar. Y yo digo que socialmente, ¿no? Yo digo por en este caso, las que tienen niñas y también niños, porque yo hablo mucho con mis hijos de que esa perfección en las mujeres no existe. Claro. Que al contrario, una mujer natural es lo más bonito, pero yo hablábamos con Rebe de ver a nuestras niñas en las escuelas, parecen modelos todas, se van súper maquilladas, el peinado. Yo creo que yo nunca he usado tanto maquillaje como usa una niña de ahora. Para ir a la escuela, ¿no? Para ir a la escuela. Es ese claro. estándar de perfección Totalmente. que a mí me asusta por la generación de niñas de ahora. Totalmente, ¿no? sí. Y por la mujer de ahora, porque yo pienso que la mujer madura es muy linda. Yo pienso que no cuídate tu piel, cuida tu cuerpo, claro, pero no pretendas que una mujer de 50, 40, 50 tenga la piel así como de 20, porque pues no. Claro, pero hoy en día alguna vez, escuché a un hombre que decía, no hay nada más sexy que una mujer segura. Exacto. Pero las mujeres no estamos llegando ahí. No sé por qué motivo hay tanto miedo de llegar ahí, que yo creo que si tu esposo o tu pareja te ven segura, te ven bien, te ven realizada, ven que estás haciendo lo que quieres, ves que estás en un proceso, pero eso no es ningún impedimento. Que si estás enojada, sabes por qué, y le dices, estoy enojada, ahorita no me hables durante media hora, por favor, y nos evitamos problemas. O sea, cuando ven eso en ti, o sea, creo que el hombre dice, wow, ¿sabes? Sí. Le encanta. Y tú generas más esta parte de control en ti, te sientes más segura. ¿Y eso qué hace? Pues te ayuda a sentirte más sexy después, a sentirte mejor. Pero no estamos llegando ahí. ¿Qué está pasando? Que no estamos llegando ahí. O sea, hay mucho miedo. Mucho. Y pienso que tu terapia es muy importante. Ya lo habíamos hablado en el programa, ¿no? Es como ir al gimnasio, es como cuidarte la piel. Yo creo que la terapia es bien importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Y en esta etapa también. Entonces,
para que no siga pasando eso, Sandrita, ¿cierto? Claro, y sobre todo sean conscientes de que no es mucho el tiempo. No es mucho el tiempo que tenemos para disfrutarlo. Es verdad. Entonces, es como, la verdad es que si la padeces, date cuenta que en esta etapa ya a los 50, 60, ya eres una adulta mayor, ya no va a haber vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, sí. Entonces, hay que disfrutárselo. Hay que disfrutar eso. Sí, hay que disfrutarlo. Yo me he disfrutado mucho desde los 40, bueno, tengo 41, casi 42. Sí, como que hay un switch. De disfrutar, claro. De renacer, de aprender más, de reinventarte y disfrutarlo. Sí. Crear una nueva versión. Hemos sido de las afortunadas porque la verdad, el promedio, en general creo que es mayor el porcentaje que no se disfruta, como mencionaba Sandra, ¿no? No tienen ese switch, sino el switch les hace al contrario, me estoy volviendo vieja, ya no sirvo para esto, ya no soy sexy, ya no. Entonces, yo creo que ese switch, ojalá podamos sembrar una semillita aquí, Sandrita, contigo, de que las mujeres hagamos el switch de que somos lindas, de que es una bonita etapa. Claro, de que tenemos que disfrutar ese renacer. ¿Cómo dijiste? Tú dijiste la nueva primavera. La nueva primavera. La nueva primavera. Sí, exacto. Como es, ¿quién lo dicen? Los japoneses. Los japoneses. Qué sabios son los japoneses. La nueva primavera. Sí, me gusta eso, me gusta eso. Exacto. Y para terminar, Sandrita, ya se nos está acabando el tiempo como siempre. Podríamos seguir contigo. ¿Qué piensas tú desde ese punto de vista profesional y ese punto de vista de mujer? Como siempre, ¿qué es una mujer radiante y real en esta etapa de la vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Para ti, ¿qué es? Para mí, una mujer radiante y real es una mujer que no sigue estereotipos, una mujer que es segura de sí misma, una mujer que, aunque sabe que tiene que enfrentarse a dolor o a cosas que no le gusten, en el caso de la terapia, sabes que no te va a gustar lo que vas a encontrar ahí, pero aún así se atreve. Esa es una mujer, creo que es una mujer real, una mujer que como que deja de lado esta parte de lo que puede pasar y se arriesga a todo. Eso creo que es. Qué bonito. ¿Y cómo podemos encontrarte? Me encuentran en Facebook, en Instagram, como @descodificatherapy, en Facebook como Descodificatherapy Sandra Ramírez, y mi número de teléfono 719-621-0920 en Denver. Okay. Tengo consultas online y consultas presenciales. Y de terapias biodescodificación, constelaciones, es una terapia integral donde mezclamos todas. Cuando una mujer llega con un conflicto, no solo vamos a revisar qué significa o de dónde viene, sino que vamos a ir mucho más allá. ¿Qué heridas tiene? ¿Cómo fue su relación con sus padres, con su familia? Su relación con su cuerpo. Todo se va juntando, por eso se hace personalizada. No hay como algo genérico, sino que vamos revisando, bueno, esta persona vivió así, sus papás estuvieron presentes, no estuvieron presentes, hacia dónde mira, cuál es su mirada, cuál es su lugar en el mundo, con quién vivió ahora, cuál es la relación con su esposo. Entonces se va revisando todo y entonces la persona va aprendiendo mucho más, se hace con trabajo práctico todo el tiempo y entonces, bueno, eso hace que la persona salga de ahí casi siempre como con una respuesta más clara. O sea que tú nos das como ese maletín de herramientas. Exacto. Que esa bolsa que podemos llevar y en cada momento de nuestra vida vamos a saber qué usar. Y la persona lo sabe, o sea, la persona literalmente lo descubre en la terapia. Yo lo hago como un coaching, pero la persona sola lo va haciendo y lo va haciendo consciente, porque ella sabe lo que le pasa. Perfecto. Yo solo la guío. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Sandra, chicas. Un placer como siempre. Por compartir tu historia, tu sabiduría con nosotras. Gracias, y para darnos esa guía, ese caminito para seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, nos dejaste chicas. Muchas enseñanzas. De verdad que sí, espero esto haya sido una semillita más, como dice Rebe, para sembrar en ustedes que nos oyen. Claro. Y ya saben, que nos apoyen, ¿no, Rebe? Apóyenos con un like, con un comentario, compartan nuestros reels. Queremos que la historia de Sandra y todo lo que ella está haciendo le llegue a muchas más personas. Sí, y eso lo logramos con tu apoyo, tu ayuda. Y nos vemos en el próximo capítulo.